Palabra, concejal Stadler. Gracias, señor presidente. Bueno, esta rendición de cuentas creo que es una rendición de cuentas que no es de las, creo, convencionales o de todos los años que ha tenido este honorable cuerpo. Creo que el año 2020 fue un año realmente complejo en los condicionamientos que tuvo nuestro distrito. Y en el año 2020, ejercicio que analizamos todos los concejales, creo que estuvo atravesado por dos cuestiones que condicionaron completamente la vida de los puanenses y sobre todo las finanzas de nuestro municipio, que es para lo que hoy en este despacho de comisión estamos analizando, la rendición de cuentas del año 2020. Los dos condicionantes más importantes que tuvo el 2020 para todos nosotros es la emergencia municipal que se declaró y la pandemia, que es otra de las emergencias que se declaró y que aún todavía tenemos vigente. Nuestro análisis, más allá, no voy a hacer un repaso, el despacho está completo, digamos, a disposición de todos los concejales. No voy a leer cada análisis, pero sí voy a hacer un repaso de las interpretaciones que nosotros vimos y que tienen que ver con la rendición de cuentas de la Administración Central y la del ente. Comenzando el año, este recinto declaró en emergencia, creo que de todo tipo, no quedó nada fuera de la emergencia municipal que se declaró. Y luego en marzo se declara la cuarentena, en realidad, que es una de las emergencias que también impactó en la actividad normal que tenía el municipio. Pero vamos a analizar un poco los recursos que tuvo el municipio en el 2020. De las reuniones de comisión que tuvimos con los contadores, se pudo evaluar a través del contador Merkel que en cuanto a la coparticipación que recibió el municipio fue bastante alta, según sus propias palabras, y que si bien al principio del año, por el tema de la cuarentena estricta que hubo una merma de la llegada de la coparticipación, después durante el año se fue equiparando e incluso en palabras del propio contador fue bastante alta. Ahora bien, en los recursos propios del municipio, a través de las tasas municipales, podemos visualizar que en comparación al 2019, rendición que este bloque de concejales también estuvo analizando en su momento, pudimos visualizar de que la tasa vial, por ejemplo, solamente se recaudó un 4% menos que en el 2019, en plena pandemia. Quiere decir que no fue golpeado tanto, sino que el municipio pudo recaudar de igual forma, un 4% menos, pero en plena pandemia, ¿no? Y después pudimos visualizar la tasa de inspección, de seguridad, lo que entró, digamos, los recursos por tasa de barrido y limpieza, por ejemplo. La tasa de barrido y limpieza, el municipio tuvo una cobrabilidad, digamos, que representó el 55% de lo facturado durante el 2020, durante la pandemia. Y en el 2019 fue de un 54%. Quiere decir que recaudó o cobró, digamos, de alguna forma el municipio un 1% más durante la pandemia que durante 2019. Son pequeños detalles en la cual figura de que la gente siguió pagando, quiere decir. Y estamos hablando de la cobrabilidad, más allá de la inflación y no de los números, no de los montos
Los montos, por supuesto, que son muchísimos más altos. Si no, lo que estamos hablando acá, el índice de cobrabilidad que tuvo, quiere decir que la gente igualmente pagó. Luego pudimos visualizar que por la pandemia y la emergencia, el municipio, lógicamente, durante la primera etapa, o el primer trimestre del año, se sintió muy golpeado por la emergencia, con medidas que incluso este honorable cuerpo y el bloque oficialista lo adjetivizó como que no son simpáticas las medidas. Y eran lógicos, no eran simpáticas, porque en ese momento el Ejecutivo tomó como una política para poder sostener, ¿no?, la finanza, la de cortar, digamos, o restringir las operaciones programadas en su momento, las problemáticas que estuvo con las obras sociales en su momento, y todo tiene que ver con la emergencia que venía transcurriendo, más la pandemia. La emergencia del 2020 se, digamos, agudizó o se gestó de alguna forma luego de que en el 2019 el municipio terminara con 160 millones en déficit, en lo cual luego declaran la emergencia y lógicamente esto impactó. Y lógicamente donde más déficit había era en el ente, cuestión de que aún sigue sucediendo y que después vamos a hacer relación, digamos, vamos a hacer hincapié en ese tipo de relación. Lo que sucedió durante el 2020 es que esto sucedió en casi todos los distritos. El gasto que tuvo cada municipio fue muchísimo menos, pero los recursos que los municipios tuvieron se mantuvieron. Y en nuestro distrito ocurrió exactamente lo mismo. No es que acá no haya ocurrido algo distinto a otros distritos, esto ocurrió en todos lados. El gasto por el parate de actividades que hubo se notó y los municipios tuvieron menos gastos, pero las entradas de recursos las tuvieron, digamos, casi estables. También podemos visualizar de que la provincia destinó o aportó de los recursos propios de la provincia distintas transferencias para nuestro municipio. Hubo desde el aporte del Tesoro Provincial, que era de libre disponibilidad. Durante el 2020 nuestro municipio recibió casi 46 millones. Todo de libre disponibilidad, era un aporte para que puedan sostener el déficit que tenían los municipios ante el parate que había, y además la provincia también, con el fondo especial de 57 millones, esa deuda que tomamos, también fue un aporte de provincia. Es decir, que en nuestro distrito durante el 2020 llegaron casi aproximadamente, un poquito más, de 100 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que el municipio de Puan comenzó el 2020 con una emergencia inédita. Nunca antes hubo una emergencia como esta en ese ejercicio. Nunca en la historia de Puan. Una sola vez pasó, en el 2020, con un déficit monstruoso que llevó al reanálisis del ente de salud, de la forma de la cobrabilidad que tenía con los geriátricos, con los hogares, de ancianos, y que después vamos a hacer hincapié en eso también. Pero ocurre que durante todo el ejercicio 2020, durante la emergencia y durante la pandemia, ese parate obligó a que, de alguna forma, el Ejecutivo subejecute las partidas que tenía
presupuestada para distintas áreas, las delegaciones, los programas, las áreas de turismo, cultura, juventud. En todas las áreas fueron subejecutadas. Para darles una idea, para darle un poco una idea de las delegaciones, de las 9 delegaciones que figuran en la rendición de cuenta, Dargueira, Villa Iris, Bordenave, 17 de agosto, Felipe Sola, Azopardo, Erice y Poal. En todas estuvieron sin ejecutar, tuvieron presupuesto sin ejecutar, menos Erice. Después todas estuvieron sin ejecutar. Y entre todas las delegaciones, el monto que se subejecutó fue de 118,4 millones de pesos, solamente de las delegaciones. Pero también tenemos de las otras áreas. Esto no es culpa del Ejecutivo. Hubo una pandemia, hubo una cuarentena. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros visualizamos es lo que las cuentas municipales y la rendición de cuenta nos mostraba. ¿Hubo subejecución? Sí. Pero no hay una culpabilidad del Ejecutivo, porque justamente estaba parado todo. Y esto ocurrió en todos los distritos. Ahora, mientras el municipio recibía recursos de las tasas, recibía recursos de la coparticipación y algún aporte que nombré de los 100 millones de la provincia, esto increíblemente, lo digo increíblemente porque también es para sorprenderse, una emergencia nunca antes vista en la historia de nuestro distrito, donde tenía un déficit enorme, pudo revertirse. Es algo increíble. Es algo increíble. Los números, cuando uno lo analiza y uno piensa justamente en diciembre del 2020 culminamos con la emergencia, no se volvió a renovar por decreto esa ordenanza de emergencia. Quiere decir de que realmente lo que nosotros analizamos es lo correcto. No estamos más en emergencia, porque durante el año de la emergencia y la pandemia se pudo revertir. Y de tal forma que el municipio terminó el ejercicio 2020, estamos hablando de la administración central, terminó el año 2020 con 181 millones de resultados positivos del artículo 44. Cuando el año anterior había terminado con un déficit terrible. Quiere decir que realmente se pudo recuperar con eso. La pandemia ayudó financieramente nada más, porque después fue una catástrofe para todos la pandemia. Pero financieramente, que es lo que nosotros estamos evaluando acá también, ayudó a la recuperación. No así, obviamente con esa recuperación se entiende que la subejecución de distintas áreas, de distintas delegaciones, de distintos programas, también se hicieron una transferencia mayor desde el Tesoro Municipal al ente de salud, que es donde el municipio de alguna forma tiene esa herida en la cual se desangra financieramente, pero es por una cuestión de salud. Y el mismísimo director del ente de salud lo dijo, y lo dijo el año pasado durante la emergencia, y esta reunión de comisión que tuvimos también lo afirmó, de que es su propia administración la que sufre el enorme déficit. Y está demostrado en este año de la emergencia. La administración central terminó con un resultado positivo de 181 millones. Sin embargo, el ente terminó con un déficit también de 161 millones, si no me equivoco. No, perdón, de 113 millones negativos. Para el funcionamiento del ente, simplemente para funcionar,
Durante el 2020, el ente terminó con un déficit de 32 millones. Nosotros no podemos acompañar como una gestión de alguna forma que intentó regularizar o de alguna forma intentó salir de la emergencia, porque nunca estuvo dentro de la ordenanza de la emergencia, nunca estuvo la planificación de cómo se iba a salir. Después nos encontramos con la emergencia, con la pandemia, perdón. Incluso cuando se trató la emergencia en este recinto, que aún todavía no estábamos en pandemia ni nada por el estilo, y todo parecía algo lejano, había público presente, recuerdo. Cuando se declaró la emergencia, nosotros solicitamos que se trate en comisión, que lo podamos trabajar entre todos, armar una comisión de seguimiento. Nunca ocurrió. Se aprobó únicamente por el oficialismo y se llevó a cabo, obviamente, por el Ejecutivo, pero desde la declaración de la emergencia se hizo una conferencia de prensa en la cual el intendente y la cúpula del Ejecutivo daba sus argumentos de por qué declaraba la emergencia. Pero la emergencia terminó en diciembre, hoy estamos en junio, 6 meses. Nunca dieron resultados, la gente ni lo sabe, ni sabe que terminó la emergencia. No lo sabe, no lo informaron más, ni qué números, ni qué resultados, ni qué es lo que había ocurrido, ni qué transcurso tuvo. Entonces, nosotros, analizando lo que ocurrió en el 2020, más lo que analizamos en este recinto, no podemos acompañar esta rendición, ni la de la Administración Central, ni la del ente. Sí voy a poner algo que sí estamos de acuerdo y creo que es valedero, digamos. La rendición de cuenta presentada por la Administración Central durante el 2019 era incompleta y nosotros eso, digamos, lo plasmamos en el dictamen. En esta rendición de cuentas del 2020, solamente de todo lo que nosotros pudimos observar que faltaba de la rendición del 2019, solamente una sola cosa faltó, que era la memoria del Ejecutivo. Pero nada más, después estaba completa. Eso habla de un cambio también, y hay que valorizarlo. También se valora la idea que tiene, de alguna forma, el director del ente a la hora de tratar de equilibrar la problemática que tiene con el ente, que es algo que no lo visualizaron y es algo que no se, ¿cómo puedo decir? Si no lo visualizaron de antemano, sino que continuaron con esto, con esta forma, con este rumbo, hasta que cayeron en emergencia. Hoy lo intenta corregir de alguna forma, pero obviamente el daño está hecho. Este es la rendición de cuentas de la emergencia provocada, más una pandemia. Ojalá que el ente descentralizado de salud tome o continúe de alguna forma con este rumbo que intentó tomar el director del ente y que en la rendición de cuentas del 2019 y la rendición de cuentas del 2020 dejó plasmado su idea, pero que aún le está costando poder llevarlo a cabo porque el ente tiene un enorme déficit operacional. Además de las deudas que tiene, que estamos hablando, en la deuda total del ente es de 170 millones, que sumada a la deuda total del Ejecutivo, que si no le... no lo puedo encontrar.
160 millones de deuda tiene consolidada, deuda total, perdón, el Ejecutivo, 160 millones de deuda, más 170 millones del ente, 300, si no le erro en la cuenta, 330 sería la suma, 160 y 170, 330 millones de deuda, más allá de la flotante, la consolidada. Pero es un número en el cual uno debe preguntarse cómo lo vamos a afrontar, porque cada vez la deuda total es realmente más grande, realmente más grande. Creo que no pude visualizar el análisis del bloque oficialista porque directamente intenta aprobarlo como se presentó, sin ninguna objeción, y está muy bien. Pero creo que nosotros hicimos un trabajo arduo de poder visualizar a ver qué había ocurrido con la emergencia, qué había ocurrido con la pandemia, cómo nos había impactado en nuestro distrito, en nuestras finanzas. Y creo que eso es importante, que la gente sepa qué es lo que ocurrió durante el 2020 con las finanzas públicas, con la emergencia y con la pandemia, que por supuesto no lo saben. Y creo que es importante que se comunique estos resultados. Así que bueno, por todo lo expuesto, vamos a desaprobar la rendición de cuenta de la Administración Central y del Ente Descentralizado de Salud. Discúlpeme, concejal Viñao, antes de darle la palabra, ya que el bloque del Frente de Todos trató en bloque ambos despachos, voy a hacer que la secretaria dé la lectura del despacho número 2, correspondiente a la rendición de cuentas del Ente Descentralizado de Salud del bloque de Juntos por el Cambio. Corresponde al expediente 4090-277-21, despacho número 2-21. Honorable Cuerpo, los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Exención de Impuestos, luego de haber estudiado y analizado el expediente de la referencia que contiene rendición de cuentas del Ente Descentralizado de Salud, ejercicio 2020, aconseja su aprobación tal como fue presentado. Puan, 15 de junio de 2021, firman Lafite Guillermo, Nervi Nicolás, Delgado Lucas y Viñao María de los Ángeles. Concejal Viñao, tiene la palabra. Sí, señor presidente. En un momento de la locución del concejal Stalder hasta me había emocionado porque digo, bueno, estamos concordando en el análisis, digo, estamos todos de acuerdo dentro de este recinto, más allá que sea oposición y que nunca, por más que reconozca, va a aprobar ni un presupuesto ni una rendición de cuentas. Perdón el comentario, pero me daban hasta ganas de aplaudir. Antes de justificar, digamos, nuestro análisis, porque también lo hemos hecho, voy a empezar al revés. Tal vez nosotros en el despacho somos muy escuetos, pero tenemos el análisis hecho y con trabajo porque son números y los números cuestan. Desde nuestro bloque nosotros también celebramos lo que fue el año 2020. Año atípico, como nombraba el concejal Stalder, donde se tuvieron que tomar diferentes medidas que desviaron un poco el rumbo de los objetivos presupuestados, donde estaban plasmados cuáles eran cada una de las intenciones o del rumbo a seguir en relación a lo que son las áreas o las delegaciones. Cuando se declara la emergencia, que hace mención el concejal Stalder, fue una emergencia que venía de la mano de antes del COVID y una emergencia que era necesaria realizar para sanear, y por ejemplo en el caso de salud, un poco lo que era el déficit de algunas cuestiones. Un trabajo muy arduo que se hizo desde el ente de salud en relación a los hogares geriátricos estatales
del municipio en relación a lo que es el abastecimiento de nuestros hospitales. Y la verdad que el COVID, que nos sorprendió a todos, hizo que ese trabajo no se vea reflejado como se esperaba. ¿Por qué? Porque hubo que cambiar el eje y dar prioridad a otras cuestiones y no apretarle más la soga al cuello, ya que veníamos bastante apretados y el COVID nos terminaba de apretar. Cuando se logra salir de la emergencia, y una de las cosas que marcaba el concejal Stalder es que no se hacían cirugías programadas. En palabras de Alberto Fernández, digamos que cuando el sistema sanitario se relajó, y eso implicó las aperturas de los quirófanos para realizar otro tipo de cirugías y de prácticas, obviamente se empezó a poner en funcionamiento el sistema como correspondía, que no duró mucho por el tema del COVID. Pero a lo que voy con esto, que no fueron medidas caprichosas, fueron medidas tendientes en su momento a sanear una situación deficitaria, que sabemos que la salud pública es deficitaria, y que había cirugías, por ejemplo, que podían tener un plazo de tiempo en desarrollarse porque no le implicaba ningún riesgo a la persona. Lo que yo quiero aclarar es que toda cirugía de urgencia y toda atención de urgencia se hizo en los diferentes hospitales, que tenemos 3 hospitales municipales en un distrito de 15.000 habitantes, más las salas, más los geriátricos. Creemos que realmente esa apreciación, digamos, que se hace en referencia a la emergencia no condice con lo que fue la atención y el estar del lado, digamos, de poder sanear esta situación. En lo que respecta a la subejecución, sí hubo subejecución de partidas en las delegaciones y en las áreas, subejecuciones lógicas. Nombró, por ejemplo, recién el concejal Stalder Turismo. Sabemos que turismo es una de las áreas principales que organiza la fiesta de la primavera acá en la laguna de Puán. ¿Qué se pudo hacer en turismo? Lamentablemente durante el 2020. Talleres de cultura que lamentablemente no se pudieron dictar. Igual uno reconoce el esfuerzo de las áreas como cultura, juventud, deportes, que pese a las restricciones que teníamos, que no eran caprichos de esta intendencia, ni del intendente, ni de su equipo, eran determinaciones que había que hacer porque venían por decreto nacional, por provincia y por lo que todos como habitantes de este país estábamos, y ya del mundo estábamos viviendo. Obviamente que hay dineros que no se gastaron en esas áreas. Actividades de las delegaciones que no se podían hacer. Hubo suspensión de actividades por la emergencia sanitaria. Emergencia de COVID, y porque hubo que destinar los fondos y los recursos a los lugares que eran necesarios, y en este caso fundamentalmente en salud. En relación a lo que es la emergencia y al comunicarle a la sociedad los resultados y demás, el municipio tiene publicado los resultados en diferentes lugares, digamos, que dan los números y se va viendo cuál es la evolución de las medidas implementadas. Lo explicó en su momento el intendente en alguna conferencia de prensa, cómo se publicaban, cada cuánto. Creo que eso nada más es ponerse a buscar y se lo encuentra y se lo publica en tiempo y forma
para que cualquier vecino del distrito tenga derecho a una información que le corresponde saber y que se cumple. Dicho esto, voy a pasar un poco a decir los fundamentos de por qué nosotros aprobamos la rendición de cuenta tanto de la Administración Central como del Ente Descentralizado de Salud. Como decía al iniciar esta explicación, el año 2020 fue un año atípico. Nadie preveía lo que nos pasó y lo que aún hoy nos sigue sucediendo, ¿no? Pese a este año atípico, muchas de las cosas que estaban planificadas se pudieron cumplir. Y nosotros celebramos eso porque entendemos que desde hace unos años el municipio viene con algunas premisas a cumplir fundamentales, que por un lado están dadas con el aumento en los salarios de los empleados municipales, respetando las pautas salariales acordadas con los gremios, y por otro lado haciendo hincapié en lo que es el área de salud. Venía con esto y lógicamente se ve reforzada el área de salud en cuanto a los recursos que necesitaba para poder atravesar esta contingencia. Estaba presupuestado, cuando analizamos el presupuesto, nosotros se había hecho un cálculo de un presupuesto, se supone lo que se va a gastar, 380 millones de pesos, y desde Administración Central se tuvo que enviar dinero, o sea, se usó un presupuesto de 560 millones, lo que da una diferencia de un aporte extra de Administración Central al Ente Descentralizado de Salud de 156 millones. Y esto no es un capricho de que no hago tal cosa y hago tal otra. Esto tiene un fundamento. Había un problema sanitario y aún sigue estando. En palabras recientes del licenciado Ag, nos descontaba lo que cuesta la internación de un día de un enfermo de COVID. Cifras que realmente eran superiores a los 100.000 pesos, si no me equivoco, hablaba entre 120 y 125.000 pesos por cada interno de COVID. Entonces creemos que los destinos realmente de los fondos y esta subejecución de algunas partidas fueron totalmente necesarias. Como hoy dijo el concejal Stalder que yo utilizaba la palabra simpático, ojalá estas son decisiones que no se tendrían que haber hecho y poder haber hecho más obras o una obra de teatro, pero bueno, eran las necesidades y aún hoy siguen siendo las necesidades y las prioridades. Se cumplieron las pautas salariales, que no es un detalle menor, es un acuerdo y se pudo dar cumplimiento. Y sí quiero destacar que los funcionarios del Ejecutivo, los del Ente Descentralizado de Salud, no tuvieron aumentos hasta el mes de octubre. Y tanto ellos como nosotros hemos donado el 30% del sueldo para contribuir también en esta situación de emergencia, aunque nuestras economías particulares también se veían afectadas por la reducción del trabajo lógico en estas épocas. En lo que es en relación a las deudas, la deuda flotante fue inferior al ejercicio anterior. Y esto hay que tener en cuenta que inclusive están incluidos ahí los sueldos que se van a pagar al año siguiente, como todos sabemos. Y en lo que respecta a la deuda consolidada, el incremento ahí mayoritariamente está dado por el crédito que obtuvieron todos los municipios, en nuestro caso fue de 57 millones,
Un crédito que es a devolver, que hoy todavía está en stand-by y que los intendentes siguen abonando a la idea de que pueda ser hasta sin devolución, porque en realidad esos fondos fueron destinados en su gran mayoría a la situación esta de pandemia y a invertirlo en salud. De provincia se manda solamente al ente la suma de 1.600.000 pesos para afrontar el tema del COVID. Y sabemos que esto tiene un gasto, que los insumos siguen aumentando. O sea, hoy lo que sale 120.000 o 125, un internado de COVID, no sabemos lo que nos va a salir dentro de 10 días, lamentablemente por el índice de inflación. El ente recibió dichas sumas y nosotros celebramos que los fondos estén ahí, más allá que nos gustaría a lo mejor que algún pozo de nuestras calles estén bien hechos, un bacheo, lo que todos queremos como ciudadanos y que aportamos en nuestros impuestos. Pero bueno, creo que la mirada del Ejecutivo estuvo puesta donde tenía que estar. El Ejecutivo hizo también un gran esfuerzo, más allá de las recaudaciones y demás, le facilitó al vecino prórrogas para que en los meses principales, donde muchas actividades estuvieron cortadas, los vecinos de nuestra localidad tengan la oportunidad de pagar un poquito más adelante las tasas, pequeñas ayudas que tal vez con un poco más de ayuda, alguna medida provincial o nacional, hubiésemos ayudado también más a nuestros vecinos a sortear esta situación. La coparticipación, decía el concejal Stalder, que comentaba el contador Merkel, son coparticipaciones altas, pero que se fueron reduciendo año a año. En lugar de ir aumentando la coparticipación, fue reduciendo. Y sabemos que municipios como el nuestro viven un 80% de la coparticipación de la provincia, un 18% aproximado, estos números, ¿no?, de lo que se recauda dentro de las tasas municipales y un 2% de lo que se recibe de nación. Funcionan así, somos pocos pobladores en un territorio extenso, con muchas localidades y con una infraestructura de la administración y de salud importante para mantener. Nosotros desde el bloque valoramos el esfuerzo que se hizo en estos dos ejes fundamentales que nombraba anteriormente, que es la pauta salarial, el cumplimiento para mejorar el salario del empleado. Si bien la pauta no alcanzó al índice inflacionario, pero se hizo desde la Administración Central todo el esfuerzo para trabajado en conjunto con los gremios y demás para poder ir acercándonos. Siempre vamos quedando como colita de ratón, porque en realidad supera las expectativas, la inflación que estamos sufriendo. Y el otro gran esfuerzo fue en salud. Nosotros felicitamos realmente el desempeño y la toma de decisiones que se han tenido tanto de Administración Central como en el ente de salud, y concordamos en muchas cosas con el concejal Stalder en el análisis, pero creemos que inclusive los argumentos, y esto ya hablo de manera personal porque recién lo estoy escuchando, tienen un punto la misma mirada que nosotros, ¿sí? El esfuerzo estuvo destinado donde tenía que estar. Vamos camino hacia un emprolijamiento total, ojalá que así sea, ojalá que desde este municipio se pueda seguir avanzando y que pase
rápido esta situación que estamos viviendo, que nos va a permitir avanzar en otras cosas que están planificadas y que lamentablemente hasta ahora no se han podido hacer. Así que nosotros vamos a aprobar las rendiciones de cuenta tanto de la Administración Central como del Ente Descentralizado de Salud. Muy bien, finalizado el debate por las rendiciones de cuentas de la Administración Central y Ente Descentralizado de Salud, vamos a poner a consideración las votaciones para los despachos de comisión. En primer lugar, voy a poner a consideración el despacho número 1 en representación de los ediles de Juntos por el Cambio por la aprobación de la rendición de cuentas de la Administración Central. Por la positiva votan los concejales Viñau, Nervi, Suenger, Graf, Toul, Lafitte, Martín, Capes, Delgado y Collier. Por la negativa votan los concejales Stadler y Negrete. Voy a poner a consideración el despacho 1A de los ediles del Frente de Todos con respecto a la rendición de cuentas de la Administración Central. Por la afirmativa votan los concejales Stadler y Negrete. Por la negativa votan los concejales Viñau, Nervi, Suenger, Graf, Tom, Lafitte, Martín, Capes, Delgado y Collier. Queda aprobada por el despacho número 1. Y voy a poner a consideración el despacho por la aprobación de la rendición de cuentas del Ente Descentralizado de Salud, por la aprobación de los bloques de Juntos por el Cambio. Votan los concejales Viñau, Nervi, Suenger, Grafton, Lafitte, Martín, Capes, Delgado y Collier. Por la negativa votan los concejales Stadler y Negrete. Despacho del Ente Descentralizado de Salud, rendición de cuentas ejercicio 2020, 2A del Frente de Todos. Por la afirmativa votan los concejales Stadler y Negrete. Por la negativa votan los concejales Viñau, Nervi, Suenger, Graf, Toul, Lafitte, Martín, Capes, Delgado y Collier.